Familia, bienvenidos primeramente a nuestro ministerio que es Sion, Muros de Salvación y Puertas de Alabanza, y este espacio que ha sido dedicado para el tiempo con Dios. Se pone como propósito y como tema Kairos, que es estar un tiempo con Dios, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de nuestro Creador. Y pues hoy tenemos un invitado muy especial, no por ser mi hermano, no por ser mi mejor amigo, aleluya, no por ser de profesión abogado también, no por ser guitarrista y vocalista de Hijos de Sion. Con ustedes, mi hermano Adán, hermanazo. Bueno, bienvenido a este programa. Amén. Amén. Bueno, para los que no saben y los que sí saben, bueno, mi hermano, pues es mi hermano en sangre, también es mi hermano en Cristo, somos colegas también, porque los dos somos abogados. Amén. Y sobre todo colegas en el ministerio. Amén. Y pues, danos el honor, hermanazo, pues de este testimoniazo que tienes para con nosotros. Primero, preséntate, ¿quién eres? Bueno, ¿quién soy? Hijo de Dios. Yo creo que eso es lo que nos define. Mi nombre es Adán David Lubiano Cortés. Pertenezco en el ministerio de Sion, Muros de Salvación y Puertas de Alabanza. Estamos, como bien lo decía mi hermano, es mi hermano de sangre, mi hermano y amigo. Pertenecemos también al grupo de Hijos de Sion. Aprovechando este comercial, si tú nos estás viendo por primera vez, suscríbete al canal. Y si puedes, verte a la página de Hijos de Sion oficial de YouTube, y ahí nos puedes encontrar también. Amén. Y ahí lo voy a dejar los espacios para que lo vean, hermanazos. Y pues empezamos con tu testimonio. Cuéntanos, aparte de quién es Adán, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo fue que conociste a Dios? ¿Cómo te llevó Dios a este camino? Amén. Ya voy a chillar. Pues el proceso en Dios, yo conocí a Dios, lo puedo decir con libertad, a través de mis papás. Antes de conocer a Cristo, nuestra familia, bien lo sabes, nuestra familia era una familia disfuncional. Mi papá por su lado, mi mamá por su lado, mis hermanos, cada quien por su lado. No nos llevábamos bien como hermanos, ahora nos llevamos mejores amigos, para la gloria de Dios. Mi vida en mi niñez y parte de mi pubertad y adolescencia, sufría yo mucho como que de baja autoestima. De hecho, era muy serio, no convivía para jugar. Mis hermanos eran los primeros que los invitaban a jugar. Yo no quería jugar porque me sentía como que tímido, cohibido. Y más porque algo dentro de mi fisonomía, hay algo particular en uno de mis ojos, que cuando hago una expresión o hacía una expresión de emoción, de alegría, se notaba tanto, y uno de mis ojos como que se hacía chiquito, y eso hacía que mi identidad, que mi forma de expresarse me cohibiera, y entre menos saliera a la luz, mucho mejor para mí. En uno del llamado, cómo conocimos a Cristo, pues teníamos una vecina que le compartía a mi mamá. Mi papá anteriormente ya había recibido a Jesucristo. Bueno, ese es un testimonio que lo van a ver cuando el pastor, nuestro padre, nuestro amigo, se presente, pero vamos a dar un pequeño rápido testimonio de él. Él era de la Marina, imagínense, nos tenía bien cuadraditos. No es puesto con nada, las camisas papá, de cuadro, nada más. Si nos estás escuchando, te estamos quemando. No es cierto. Pero es algo que pues era una vida antes de Cristo un poquito complicada. Esos son los timbres de que estoy diciendo algo erróneo. No es cierto. Si estás escuchando esto, estamos transmitiendo en vivo. Pero bueno, dentro de esa parte, pues llevaba una autoestima baja. Conocimos a Cristo, mis padres conocen a Cristo, nos invitan a la iglesia por primera vez, y cuando fuimos a la iglesia por primera vez, yo recuerdo sentir el saludo, el abrazo, la bienvenida les daba la bienvenida a la familia Lubiano Cortés y todos aplaudiendo, saludando, y eso me impactó. Dije, oye, pues, este amor, este cariño se ve sincero. Para esto te estoy diciendo que yo conocí a Jesucristo a los 10 años de edad.
Pero para los 10 años de edad, pues ya por el descuido de mis padres, por la mala comunión que teníamos como hermanos, no sabíamos lo que uno sufría por dentro, porque yo recuerdo que en la primaria sufría mucho como de burla y un tipo cierto de bullying. Algo tipo de bullying, porque me decían el tartamudo, porque también era tartamudo para hablar. Me decían el ojo chueco, el ojo biónico. Había un apodo que me habían dicho que era el Terminator. Ese medio me gustaba. Decía, pues sí, era para acabar con esas cosas. Pero es que en la primaria como que la inocencia, parece ser que esa inocencia se convierte en malicia. Y lo hacen con tanta libertad que yo vivía un tiempo de aislamiento. Me sentía... Todos esos comentarios me hacían sentir menos. Me hacían sentir que no era privilegiado para vivir, ¿me entiendes? Porque se burlaban de tu físico, se burlaban de tu persona, se burlaban de quién eres, ¿no? En ese entonces. Claro, y era como un reclamar a Dios. Dios, ¿por qué si yo vivo esto ¿por qué viví? ¿Por qué estoy viviendo si mis padres no se aman, si mis hermanos no me aman? Voy a la escuela y se burlan de mí. De hecho, hay una anécdota para los oyentes, que me tenían que cambiar de kinder y de kinder y de kinder, porque en cualquier kinder que iba me hacían algo. El último kinder que recuerdo que fue así como que ya hay que sacarlo porque se están pasando con él. Llegué por primera vez al kinder, no voy a decir nombres para no quemar el kinder, pero es el que está por Valle de... no, mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Y en ese kinder yo recuerdo cuando llegué, lo primero que los niños hicieron fue súbete aquí, y era un juego esto de los que le das vuelta y vuelta y vuelta, y me subieron solo en ese de vuelta y vuelta, y los muchachos, ya decir chamacos, los niños empezaron a darme vuelta y yo solo ahí, y la verdad, algo que tenía como en mi niñez era mucho el miedo. O sea, era tanto el miedo por la ausencia del amor de Dios, ausencia porque se podría entender que mis papás estaban atentos a nosotros, pero la realidad es que fuera de Cristo no es así. Y por esa falta de atención, ese miedo creció en mi vida. Había momentos, y lo digo con libertad para testimonio, en mi niñez no podía dormir con la luz apagada. No podía, había momentos que por el miedo me hacía del baño para dormir. O sea, era tremendo ese miedo. Y yo siento, ahora lo entiendo así, que el diablo usó esa parte cuando entré al kinder. Pues imagínense, traumaron esa parte de ir en ese kinder. Terminé vomitando, llorando y me tuvieron que cambiar. O sea, era constantemente ese tipo y un reclamo hacia con Dios. Sí, ¿no? Y bueno, yo te recordando, ¿no? También en esa parte del desprecio, ¿no? Porque también el desprecio fue de nosotros para ti y obviamente viceversa. Sí. Que nos poníamos en los cuartos, bueno, mi hermano el pequeño le ponía ahí en las puertas, no se aceptan negritos Bimbo. Es que yo soy el único moreno. Y mi hermano ponía no se aceptan fantasmas. Sí. Entonces había esa enemistad en ese tiempo, porque Cristo no estaba con nosotros, ¿no? Efectivamente. Entonces, recapitulando esa parte en cuestión de que desde kinder, desde en casa tuviste y sufriste esa parte del desprecio. Cuando llegaste a la iglesia, Chequiná, que se llamaba, se llama la gloria, Chequiná, la gloria de Dios, que pues todo lo que a tu alrededor era el rechazo, ahí fue como la aceptación. Exacto. ¿No? La aceptación de bienvenido, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás en la casa de Dios. Cuéntanos un poquito más de esa experiencia. Ese punto es como que conocer un amor que no se comprendía, porque recibíamos amor en la familia, en la parentela, en los papás, pero era un amor de un desconocido. O sea, como un desconocido va a venir a abrazarte, a aplaudirte, si ni te conoce. La verdad es que es algo que impactó mi vida, pero ahí no quedó. La verdad es que me gustó, cantaron bonito, tocaron bonito, la escuela dominical fue agradable, no hubo como un desprecio como yo lo vivía en cada ámbito social, primos, familiares, no lo sentí así. Pero lo que convenció a mí el querer saber más de Dios no fue la iglesia, fue el cambio de mis papás. Eso fue lo que me convenció a mí total.
Para los que no saben, no sé si les gusta el chisme, nada, no es cierto, pero los que no saben, mis padres no se amaban. O sea, nosotros estuvimos presentes en las peleas que se daban, en gritos, en manotazos. Nosotros estábamos pendientes, o sea, nosotros vivimos ese, y imagínate, para un niño es una herida horrible. Una herida horrible que cuando tus papás veías eso y el siguiente día o dentro de esa pelea te decían, ¿con quién te vas? ¿Con papá o con mamá? Y nació como un cierto de tristeza, de resentimiento, odio. Ajá. En mi caso fue decepción, la verdad, fue melancolía, fue tristeza, fue desánimo. Cuando llegamos a la iglesia, Cristo, nuestro Dios, cambia su carácter. Y a mí lo que me asombró, el carácter de mi papá, o sea, Dios cambió el carácter de mi papá. Yo dije, me cambiaron a mi papá, no es el mismo, la verdad es que no es el mismo. Cuando veo que papá y mamá se empiezan a volver a abrazar, a besar, digo, yo quiero de lo que ellos tienen. Y yo recuerdo que en la iglesia donde iba, en Shekinah, me decían, ya recibiste a Cristo, pero no me decían que era recibir a Cristo. Yo decía, no, sí, yo lo recibo y yo sé, lo tengo en mi corazón, pero no me enseñaban que era recibir a Jesucristo. Yo recuerdo que de chico en mis oraciones decía, Señor, yo no entiendo qué es recibirte a ti, pero yo creo que tú estás en mi corazón, te recibo, pero en mi manera, hasta que una de esas mi papá me dice, a ver, me explicó detalladamente qué es recibir a Jesucristo, y por así decirlo, los que me llevaron de la mano para continuar la palabra de Dios y comunidad de Cristo fueron mis padres. Sí, y pues eso es algo de admirar, ¿no? Cuestión en que Dios hace, dice en la palabra de Dios, que su misericordia se renueva cada mañana y que Dios hace todas las cosas nuevas, ¿no? Amén. Entonces, ahora quiero llevarte un poquito a esa parte, recordar también en que si ya sufrías bullying sin ser cristiano, ahora al ser cristiano, ¿cómo te fue ahí? Fue intenso, fue intenso. Te digo que cuando recibo a Jesucristo fueron a los 10 años, pues yo me enamoro de la presencia de Dios. Yo recuerdo que agarraba la Biblia y empezaba a leer, y luego no entendía lo que leía, pero yo tenía que leer 2 capítulos diarios, y aunque no entendiera, yo lo leía. Y empiezo a tener ese vínculo con los compañeros, el ver un nuevo Adán, un Adán que de decir Dios te bendice, a un Adán que no decía nada, a un Adán, hola, ¿cómo estás? Dios te bendice. Un Adán más seguro. Sí, un Adán más, sí, por así decirlo. En cierto punto, ¿no? Sí, en cierto punto. Yo recuerdo que había un compañero en la primaria que me decía que Santa Claus no existía. Y yo lo odiaba porque decía, ¿cómo va? Santa Claus sí existe, ¿cómo cargó la pantalla de tanto estando? Y yo lo vi. Y resultó ser que ese compañero era cristiano. Y yo lo odiaba, yo lo decía, lo despreciaba. Cuando conozco a Cristo digo, ay, híjole. Ya te quería sentir Saulo con Esteban. Sí, exactamente. y recuerdo que él empieza a cuestionarme si conozco de Dios. Y ahí empezó, o sea, él empieza a cuestionar y todos los compañeros saben que soy cristiano, que conozco de Dios, y empezó la burla. Empezó a decir, vamos a jugar en la hora de recreo. No, Adán no, porque Dios lo regaña. No, Adán no, porque es sensible o se va a poner a llorar o a levantar sus manos. O sea, ¿te imaginas? O sea, un desprecio en la escuela, pero yo recuerdo que aún con ese desprecio, tenían claro algo que nos habían enseñado nuestros papás y parte de la iglesia, que dice la palabra de Dios, que si tú te avergüenzas de tu Creador delante de los hombres, Dios se va a avergonzar de ti delante del Padre. Y yo decía, yo no quiero eso. Y la verdad, no me importaba. En la primaria fue así como que no era tan gravoso, porque como que lo iba sobrellevando, pero lo que fue peor fue en la secundaria. La secundaria fue mi martirio, la secundaria fue como auxilio, ya no quiero más. Para los que no saben, los tres, porque somos tres, los tres pasamos por esa secundaria, pero no es tu testimonio, pero te necesito contarlo. Pero el testimonio de mi hermano, antes de conocer a Cristo, mi hermano nos hizo favor de hacer fama en la secundaria. Ya lo estaba haciendo famoso. Exactamente, exactamente. Mi hermano hace una fama no buena, una fama de rebeldía, una fama de
de pleitos, de peleas. De hecho, tengo una banda de ahí entre Como diría Pablo, para su vergüenza lo digo. Exactamente. Es más, él cobraba en los baños, o sea, para entrar, él cobraba y los niños, yo no sé por qué le pagaban, pero le cobraban. Generó un respeto para los estudiantes. Los profesores no le agradaban a mi hermano. Cuando yo llego a la secundaria, están pasando lista y dicen, Adán David Lubiano, a ver, levántate, Lubiano. Y yo sí, pues, ¿qué hice, no? ¿Eres hermano de Emanuel Lubiano? Digo, sí, y era un desprecio. Digo, pues, ¿qué hizo, no? La verdad es que fue tremendo. Y digo esto porque cuando mi hermano sale de la secundaria, pues toda la mala fama la fama que tenía o el respeto que tenía, pues todos los que eran como sus enemigos, como que todos los que él había abusado de esos compañeros en haciéndoles maldades, todos esos replicaron conmigo. Santo Dios, perdóname, ya no se escucha tan bonito. Exacto. Ya me veo así, ya no quiero que nadie me vea. No, fue tremendo porque era un bullying. Yo viví un bullying. Y un bullying no solamente es más que nada por ser cristiano. Un bullying porque, para los que no saben, mi papá antes de recibir a Jesucristo, él como iba en la marina, fue retirado, él nos enseñaba a pelear. Y uno de las frases de mi papá era de que te tienes que defender. Si tú no te defiendes, si tú te vas a hacer una pelea y te encuentro con el ojo morado, te pongo el otro morado. Exactamente. Y yo decía, no, pues ya no. Pero conociendo a Cristo fue como que, ay, mi salvación, porque nos enseñó después mi papá que tenemos que perdonar, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Y yo lo aplicaba. Pero era un bullying silenciador. ¿Por qué digo un bullying silenciador? Porque yo viví menosprecio por todos esos compañeros. Me escondían la torta, se comían mis alimentos, me tiraban mi mochila, de repente encontraban mi mochila en el bote de la basura. Eran desprecio tras desprecio, desprecio tras desprecio. Y era algo que a lo mejor hoy en día uno puede decir, ¿por qué no lo contestas a tus papás? A ver, padre, que tú me estás escuchando. A veces exigimos que los hijos cuenten las cosas, pero la realidad es de cuando alguien vive un bullying, cuando alguien vive un tema, lo menos que quieres es contarlo. Por vergüenza. Justo, la vergüenza que uno vive. Y más porque nuestro papá te decía, ¿vienes un uno morado? Exactamente, pero no, aquí ya fue diferente. Ya estabas, ya en la secundaria ya conocíamos a Cristo, ya empezábamos el ministerio. Ya empezábamos, me refiero al ministerio porque ya empezábamos a compartir la palabra de Dios, ya empezaba la célula en casa, mi papá dirigiendo, fungiendo como pastor, y yo recuerdo que ya nosotros ya teníamos ese llamado de la alabanza, de empezar, bueno, que ese es otro testimonio para otra ocasión, pero ya empezábamos esa parte, y yo recuerdo que yo regresaba de la escuela y me encerraba al baño y lo primero que hacía era llorar. Llorar en silencio porque decía, no es agradable, no es bueno pues ese tipo de burlas. Recibía otro tipo de apodos, apodos como el negro, la llanta, por mi color. Yo no entiendo por qué esos apodos, pero son apodos imprudentes, incongruentes. Uno de los que sí me gustó, el apodo fue el predicador, porque empecé a compartir la palabra de Dios a mis compañeros, algunos se acercaban, algunos los veía tristes, les empezaba a compartir, y en la secundaria no les gustó que no participase de lo que ellos participaban. Por ejemplo, cuando se hacían las campales, yo no participaba. Que hacían su kermés y se ponían a bailar medio raro, no sé, se llama perrear, creo, yo no participaba. Y eso, tal vez de hacerlo con admiración, lo hacían como pues desprecio. Sí. Desprecio, ¿por qué no lo hace? Y tanto fue el desprecio que querían forzosamente que yo peleara. O sea, me robaban mis tareas, se burlaban a cada ratito de mí, de repente me aplicaban la de, oye, predicador, y como mi ojo me decían, oye, predicador, predícame la hora. O sea, era algo constante. De hecho, o sea, a algunos les compartía, pues porque era Dios ahí en ese momento, pero habían otros que, híjole, era bastante
la guerra ahí. Santo Dios, ahí no eran chicos, eran chamucos. Eran chamucos, exacto. Santo Dios. Y oye, ¿y cómo fue que en ese proceso, en esa situación, que pues obviamente ya teniendo a Cristo en tu corazón, ya teniendo el conocimiento en que pues tienes un Dios y Padre que te defiende? ¿Cómo fue ese proceso? O sea, toda la secundaria fue molestar, pero ¿en qué momento? O sea, nunca te sacaste de tus casillas, nunca dijiste, Señor, dame 5 minutos porque ya no aguanto. Sí. Permíteme tener la fuerza de Sansón para derrotar todos esos filisteos. Efectivamente, sí, así pasó. Obviamente, en ese proceso, en ese bullying, por ser cristiano, llegaba un momento que yo llegaba de la casa y oraba y me desahogaba con Dios, adorando. Yo recuerdo que uno de los cantos que de repente, porque nosotros tenemos esa costumbre de tener alabanzas en casa. Y pues cuando yo llegaba, pues estaban las alabanzas, me encerraba en el baño a llorar o a orar. Y yo recuerdo que siempre una alabanza que siempre se repetía era un canto que se llama Allí estaré, de Marcos Barrientos. Y ese canto dice, allí estaré, te protegeré, nunca te dejaré, siempre te sustentaré. Y a mí eso era como que Dios, estás conmigo, y era un llorar, un consuelo, porque cada vez que yo llegaba a la casa estaba ese canto. Uno puede decir coincidencia, pero yo puedo decir que fue diosidencia. Y una de esas, yo recuerdo, sí, Señor, pues la entrega, la pasión, la palabra convicción de que yo no me voy a avergonzar de Cristo porque yo sé de quién soy, estamos por pasajeros, lo que dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo. Todo esto yo lo tenía bien afirmado, pero yo recuerdo que ya era bastante la burla, bastante el menosprecio, me daban mazapanes, me daban, siempre no entendía por qué, pero me golpeaban también. Y un día, recuerdo, en la clase de inglés, iba a entregar una tarea, me levanto a entregar mi tarea y cuando siento mojado mis pantalones, pues mis compañeros echaron refresco al momento de sentarme, pues, y esas bancas son como que tienen como que una onda, o sea, como una curva. No, hombre, no, pues ahí fue como que no, ya basta, dije, quieren, pues órale, pero la intención de los compañeros era siempre que querían que se les hacía raro que yo no peleara. El por qué no, y a fuerzas. No, ese día ya salí de mis casillas, dije, bueno, ahora ya, ¿quieres? Y que me levanto, y recuerdo que empujé al compañero, y yo por dentro dije, este es el momento que el Señor me está dando, ese es la victoria que el Señor me da, son los 5 minutos que el Señor me está dando. Dije, es momento de vencer a Goliat. Y dije, pues es que, porque sabemos defendernos, tú bien sabes, uno sabe defender, yo sé defenderme. Y dije, no, este es el momento de defenderme. Y recuerdo que empecé a empujar al compañero, y el compañero alegre, porque dije, ahora ya lo hice enojar, ahora sí lo voy con burla, ¿no? Porque dije, ahora sí vamos a pelear. Y recuerdo que se hizo una ruedita, y hasta el maestro de inglés, pelea. Sí, hasta el maestro de inglés cerró la puerta, dijo, órale, dense, desahógate, Lubiano. Yo dije, híjole, no, pues es Dios confirmando, ¿no? Pero en ese momento yo ya iba a empezar, hasta que siento una mano en mi hombro y me dice un compañero, Adán, tú no te pelees, tú eres un ángel de Dios, no te pelees, yo me voy a pelear por ti. Eso me rompió por dentro, porque dije, sí es cierto, Dios nos manda a poner la otra mejilla, Dios nos manda a amar a nuestros enemigos. Y en ese momento yo pensaba que era confirmación de Dios, ¿no? Pero sentir que Dios te defienda, eso cambia. Nivel. Sí, no, hombre, eso cambia. Que Dios te defienda, eso cambia el corazón de un joven. Si tú estás escuchando, joven, que estás pasando bullying, si están burlando porque tú eres cristiano, porque amas a Dios, o si tienes algún defecto. Recuerda que es mejor que Dios te defienda. Porque cuando quieres defenderte tú mismo, las cosas no salen, la verdad. Y en ese momento yo recuerdo que dije, pues adelante, ¿no? Pero él lo dijo así, tú eres un hijo de Dios,
permíteme de pelear por ti. Y peleó, ya no recuerdo si ganó o perdió. Si me estás viendo, gloria a Dios por tu vida. Ahí algunos sí gané. Ahí ponle si ganaste o no ganaste. Pero ahí fue algo que marcó mi corazón y ahí empezó un cambio diferente. El bullying no cesó, continuó, pero ya no me importaba, ya no era como que, pues si Dios lo hizo, lo va a poder hacer otra vez, ¿no? Ese era mi pensar. Pero continuó, avanzó, excedió, porque hasta unos profesores participaban de ese bullying. Híjole. Decían, no, aguas. Bueno, que ya somos abogados, ¿no? Sí, vamos. Pero es que aquí hay un punto. Cuando Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es donde uno debe de comprender y hasta dan ganas. Ya me enojé. Yo recuerdo que habían materias, la maestra de biología, por seguir el cotorreo, al relajo a los compañeros, se burlaba de mí. Y decía, no, aguas, ahí viene el aleluya. Y todos, aleluya, aleluya. Y se cumple la palabra. Ya, no, o sea, era así como que igual un profesor que le decían el diablo, imagínense el apodo. O sea, era ya muy directo. Yo llegaba y se burlaba, aguas, ahí viene el cristiano. O cuando de repente tenía que exponer, a ver que nos predique el predicador, va a predicar la respuesta del problema. Ese era constante. Y de repente el maestro si era bien manchado, dice, mira, aquí está aquella compañera, ¿o qué? ¿Eres gay? Seguramente tu religión, seguramente Cristo te hizo gay porque no andas con chavas. O sea, era el constante, o sea, no, ya era así, Señor. Pero Dios dio la victoria. Lo que sí te puedo asegurar es que cuando no callas, cuando hablas la verdad, la palabra de Dios nunca llega vacía. En el caso de esos maestros, hubo un momento que ese profesor que se llama, que lo apodaban el diablo, pasó por una circunstancia, yo no sé, estaba pasando por una enfermedad, qué sé yo, pero andaba triste y en ese momento recuerdo que quedé solo con él para entregar un trabajo, una tarea, y Dios, vi la oportunidad de compartir la palabra de Dios y la verdad ahí no me importó si me dijeran o no, aproveché la oportunidad y que reciba a Cristo en su corazón. Oh, qué bendición. El diablo. Ahí por todos los que estaban orando por el diablo, sí recibió a Cristo. Sí recibió. Y empieza una nueva etapa, pero no es eso. La verdad que continuó el bullying hasta que un día se hizo una ceremonia ahí en la secundaria. Bueno, en esta secundaria se estilaba que cada grupo tenía que dirigir la ceremonia. Y la maestra, tenemos una jefa, una maestra que era la jefa de grupo, ahora como que la jefa de ceremonia. Y la maestra dijo, no, quiero hacer algo diferente en esta ceremonia. No sé, alguien que baile, alguien que dedique un poema, alguien que sepa cantar, alguien que sepa tocar. Y yo dije, ay Dios, no. Y no era porque que no quisiera, pero cuando dijo alguien que sepa tocar, alguien que sepa cantar, los compañeros luego, Lubi, porque bueno, mi apellido es Lubiano, y decían, Lubi, sabe cantar, que toque, pero no lo hacían por admiración, lo hacían nada más para avergonzarme, porque ellos sabían que yo me dedicaba a la alabanza, que cantaba cantos a Dios, pero ellos así, Lubi. Y que me manda a hablar la maestra, me dice, a ver, que sabes cantar, que sabes tocar. Y dijo, sí, maestra, pero yo nada más toco pura música cristiana. Y que me sale y me dice, pues Jesús es cultura, Jesús es historia, pues cántate una canción cristiana. Y digo, no, maestra. Yo sabía que si yo accedía se iban a burlar, porque tú sabes, cuando empezamos no cantamos como ahorita, no tocamos como ahorita, la verdad. Todavía nos falta. Y estamos en ese proceso. Oye, hijo, digo. Yo recuerdo que cantaba, Dios es aquí. O sea, era complicado. Y yo dije, no, y me aferré al no, y hasta que la maestra me miró a los ojos y cayó al grupo, porque se hizo una bulla. Sí, pues sí. Cayó al grupo y dijo, a ver, nada más te tengo una opción. O cantas o repruebas. Repruebo. No, pues yo así como que no, hombre. Y es que ese fue en tercero de secundaria, pues ya todos los que están pasando por esa parte, pues sabes que si repruebas, bueno, en ese entonces no estaba como ahorita. Que, sí, ahorita no, ya repruebas. Pasa, pero antes sí te reprobaban y no podías hacer tu examen del Comipems. Dije, no puedo reprobar. Yo recuerdo que me dijo la jefa, la maestra, te espero el siguiente día, tráete tu guitarra y preséntame 2 cantos.
Y yo regresé a casa bien triste, bien cabizbajo. Dije, no, pues si así se van a burlar de mí. Y mis papás siempre tienen la costumbre de preguntarnos cómo están, qué tal tu día, qué pasó. O sea, una comunicación. Y ya llegó el día de cómo nos tocó el día y comento, es que me pidieron que cantara y yo dije que no, ¿cómo voy a estar cantando? No es deleite, no tengo que estarle deleitando a los hombres y todo eso. Y yo nada más veía a mi papá, cuando mi papá empieza a hacer esta mirada, como que es como que algo está pasando, algo va a decir. Aguas. Y recuerdo que mi papá me empezó a decir, dice, ¿y si es una oportunidad de Dios para que prediques a Cristo en ese momento? ¿Qué tal si eres la oportunidad, la herramienta que Dios está haciendo para que el joven de ahí escuche por lo menos de Dios y sepa que hubo un Dios, que sepa alguien? A lo mejor Dios quiere tocar el corazón de Dios. ¿Tú qué sabes? Tú le vas a cantar a Dios, no a ellos. Deja que la presencia de Dios descienda. Yo pensaba que papá me iba a apoyar en decir que no, y yo dije, va a hablar con la maestra. No, al contrario, me dijo, te vas mañana con tu guitarra y le presentas 2 cantos. Yo dije, no. No, mi papá quiere que me hagan bullying. No, dije, no, pues sí, no, dije, no. Dije, bueno, pues obedecer a papá, obedecer a Dios. Recuerdo que me llevé mi guitarra, presenté 2 cantos, porque eran los que me sabía. Me sabía la de Nuestro Padre. No es cierto. No, me sabía el canto de La niña de tus ojos. Cuando dice, me viste a mí, cuando nadie me vio, me diste nombre, yo soy tu niña, te amo más que a mi vida. Canté ese y canté otra que se llama Yo soy Jesús, que empieza a decir, oye amigo mío, hoy vengo delante de ti, y dice, yo he venido a dar vida, yo puedo llenar hoy tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo recuerdo que cuando llegó la hora de recreo, la maestra se encerró conmigo en el salón, todos los compañeros estaban en la ventana ahí, incluso con los teléfonos, con la intención de burlarse. Sí. No fue de admiración, fue de burlarse. Y yo recuerdo que nada más cerré mis ojos, dije, ay, pues ya lo que salga, ¿no? Pues a ver. Y ya canté los 2. Cuando termino de cantar los 2 cantos, yo abro mis ojos y veo algo raro en la maestra. No se enamoró de mí. Pero te estás saltando una parte, ¿no? Donde dejaste tu guitarra. No, eso fue después. Fue después. Cuando abro mis ojos, veo que algo pasó en la maestra. Ok, se la cantaste a la maestra. Ajá, se las presenté primero los cantos. A la maestra. Para que después ella me dijera qué canto y ese canto iba esa sí no me la tocar. sabía. Cuando abro los ojos, veo algo en la maestra, estaba llorando. Santo Dios. Y me dijo, la verdad es que yo nunca había escuchado una canción cristiana. Jesús es cultura, Jesús es historia, que me digan lo que quiera, la escuela es laica. Preséntame la de Yo soy Jesús. Y yo, híjole. Yo pensé que iba a decir que no, iba a decir cantas mal, ¿no? Y yo dije, seguramente con el canto ahí ya nos va a decir que ya no. Y no. Y me dijo, sí, presenta la de Yo soy Jesús. Dije, no, ya. Dije, bueno, ya, ni modo. Pasaron las semanas, en el Eterno llegó el día de la presentación. La idea era presentar la ceremonia, las ¿cómo se dice? Efemérides de la semana. De la semana. Y para eso me llamaron. Lo bueno que no le hiciste como niño. No, dice, ay. No. Yo recuerdo que me llamaron antes para hacer pruebas de sonido. Hice mis pruebas de sonido, ya saben, ecualizando, afinando, cantando. Y quedó todo bien. Yo afiné y quedó todo bien. Y ya quedó, que ya está. Y empezó la ceremonia y estábamos formados. Y de repente me dice uno de los compañeros, oye Adán, te habla la maestra. La maestra estaba hasta atrás de la fila. Ya, pues, como todo cristiano obediente. Voy con la maestra y le digo, maestra, ¿me habló? Me dice, no, yo no te hablé. Y cuando dice, yo no te hablé, se escucha en el micrófono. Con ustedes, Adán Lubiano. Y bueno, ya llegó el momento. Agarro la guitarra. Santo Dios. Me la desafinaron toda. O sea, cuando el momento que yo fui con la maestra, los compañeros aprovecharon que mientras cuando yo iba, agarraron la guitarra y la desafinaron. Hijos de toda. No, hombre, pues en ese tiempo no sabía afinar como ahorita. Sí. Necesitaba el aparatito, ahí mi tiempo, pues un buen tiempo para afinar. Cuando agarro la guitarra, ya habían dicho con ustedes, Adán Lubiano. Y empiezo a querer tocar, dije, no, está desafinada. Y sentí las cuerdas flojas. No, yo tenía ganas de llorar.
Yo tenía ganas, perdón, es que hasta la Biblia. Ya me estás tirando para que diga, lee la Biblia. Para que lean la Biblia. Es que fue marketing, amada iglesia, si necesitas una Biblia, agarra tu Biblia, lee la palabra. Amén, como ovejas del Señor. Como trigo con la cizaña. Exactamente, todo. Bueno, ya. Y yo recuerdo que no, yo quería llorar. Dije, no, si me hacían bullying, con esto me van a hacer bullying. Yo quería desaparecer, quería gritar, ya no quería yo estar ahí. Me temblaban las rodillas, la boca me temblaba, mis manos me sudaban. Dije, ya, aquí acabó. Y eso que apenas vamos empezando el tercer año. Dije, no, ya. Y yo recuerdo que yo nada más cerré los ojos y hice esa oración y le dije, Señor, dice en tu palabra que no permitirás que ninguno de tus hijos sea avergonzado. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Yo no me he avergonzado de ti, yo no quiero que permita esta vergüenza, ¿no? Yo recuerdo que nada más cerré mis ojos y empecé a tocar. No sé si me lo quieras creer, yo lo viví, para mí fue un milagro del Señor, yo lo creo, si no lo estaría contando. Pero en el momento que estoy tocando, que agarré el primer acorde, empiezo a sentir cómo las cuerdas se empezaron a tensar. Santo Dios. Para los que son guitarristas me van a entender que eso no es normal. Para los que son guitarristas, obviamente cuando tienes la cuerda floja, no emite sonidos. Las cuerdas no emitían sonidos, se escuchaba horrible. Pero yo recuerdo que empiezo a tocar la guitarra y empiezo a sentir cómo mis manos, el dedo de mis manos, cómo se va tensando la cuerda y se afinó solita la guitarra. Qué bendición. Y empecé, oye amigo mío. Y porque así empieza el canto. Y todos, ¡ay! Gritando. Pero yo no, la verdad, cerré mis ojos y empecé, oye amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir tu gran soledad. Y yo empecé, Señor, y empecé el coro, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Cuando termina el canto, yo nada más dije, híjole, ahorita van a empezar la burla. Y yo cerré mis ojos, terminé el canto, abrí mis ojos y todos los compañeros empezaron a aplaudir. Unas compañeras y compañeros estaban llorando. Algo Dios había hecho con esos. Y no te estoy diciendo que fue un alumno, sí, dos alumnos. Estoy hablando de alrededor de 200 o 300 alumnos en la secundaria. Todos aplaudiendo, algunos llorando, algunos gritos se escucharon, ¡cásate conmigo! Dije, por ahí está la ayuda, pero no fue. Gracias, ya tengo mi ayuda idónea. Te amo, amor. Pero en ese momento se escuchó, ¡cásate conmigo! Y todo cambió en ese momento. Santo Para Dios. la gloria de Dios, el bullying cesó en ese momento. Gloria a Dios. Pero, ¿sabes? Ahí acabó el bullying, cambiaron los apodos. El predicador todavía seguía, pero empezaron con el apodo del cantante. Ya era, el cantante, y adelante. De repente me decían, cantante, te pago, ayúdame a mandar una serenata a mi novia. Pero no accedía, obviamente. Sí. Yo les explicaba que mi canto era para Dios. De repente los que me hacían burla, eso, escúchalo bien, los que me hacían burla me decían, cantante, dame tu autógrafo. Y hasta ellos en son de burla, bueno, en son de relajo, me decían, pero dame tu autógrafo, pero aquí en la frente. Y yo les ponía, Jesús te ama. La verdad es que yo sentí ahí el como, mira la venganza, yo el pago, pues arrepiéntete, pecador. No es cierto, no. Pero les puse en su frente, Jesús te ama. Y se iban bien contentos. Mira, el cantante me lo dio y todo eso. Y andaban todo el día con el Jesús te ama. Los compañeros que también me daban zapes, ellos también, de repente todo cambia. Los compañeros, las compañeras se acercaban a pedirme consejos. Es que mi novio, mi esto. Y bueno, es que la palabra de Dios dice esto. Y los maestros empiezan a escucharme, empiezan a recibir a Jesucristo los maestros. Qué bendición. Cambió todo. Y de hecho, una de las juntas, a mi mamá le decían, ¿usted es la mamá de Adán? Sí, no, es un joven diferente, qué buena educación, o sea, algo que tú manchaste. Algo que tú manchaste. Híjole, gracias por limpiarlo. Dios lo limpia.
Amén. Dios limpia esa parte, los maestros se empiezan a convertir, llega la siguiente etapa, la etapa de ministrar. Me refiero a ministrar tanto en la iglesia, tanto a eventos, campamentos, y llega un punto que el ministerio exigía que tenía que faltar a la escuela. Y siempre pasaba, yo no sé por qué, pero siempre pasaba que los días de campamento, los días de ministrar, los días de que teníamos que ir a adorar a Dios en otro lugar, había examen. Siempre había examen, siempre había examen. Y algo que a nosotros, no me vas a dejar mentir, pero algo que impulsó a nuestros corazones a poner por prioridad a Dios fueron nuestros padres. Amén. Porque normalmente se escucha, ¿no? De que no, primero son los estudios. Aquí fue diferente, aquí no, primero es Dios. Y la palabra de Dios dice que busca primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá añadido. Amén. Y así pasó. La verdad, nuestros padres nos enseñaron a poner por prioridad a Dios y Dios empezó a respaldar. De hecho, no lo voy a dejar mentir, tú lo viviste también. Habían días que faltábamos a la escuela, no asistíamos a los exámenes por asistir a la iglesia y Dios nos respaldaba. Amén, sí. De repente empezaban las calificaciones y decían, me van a poner 5. Ahí está el extraordinario. No, ajá, Bueno, sí. yo ya estaba acostumbrado. Sí, no, pero yo decía, yo dije, no, pues 7. Pero ¿sabes por qué no tenía miedo? Porque mis papás me decían, hijo, a mí no me haces feliz con un 10. Así mis papás me decían, mi papá me decía, yo no me siento, por la expresión así, no encuentro esa palabra, honrado, yo no me siento honrado por un 10. Yo no me siento honrado de que seas el mejor alumno. Yo no me siento honrado que lleves tu cuaderno perfecto. Yo me siento honrado si tú obedeces a Dios. Yo me siento honrado si tú buscas a Dios. Yo me siento honrado si tú doblas tus rodillas y adoras a Dios. Ese era mi apoyo. O sea, no sentía como que, el 5 mi mamá me va a regañar. Porque antes de Cristo así era. La verdad es que sí nos regañaban. Pero cuando empezamos el ministerio, cuando empezamos a conocer a Cristo, la enseñanza cambió. La enseñanza era, pon a Dios por prioridad y Dios va a respaldar, va a añadir, y justo es lo que pasaba. Los días de exámenes, de repente empezaron a dar calificaciones, yo estaba seguro de un 5, que iba a reprobar, y de repente, Adán Lubiano tiene 9, Adán Lubiano tiene 8. Y los compañeros decían, ¿pero por qué? Por su conducta, por su puntualidad, porque ahí estaba, porque no me vas a dejar mentir. De repente, vamos al proceso de la preparatoria, de la universidad, y cambia el ambiente, sí. De repente encuentras ateos, te encuentras de todo. Pero dice ahí... Un cóctel de frutas. Exactamente. Dice ahí en el libro de Judas, no el que traicionó a Jesús, el libro de Judas, dice que defiendas tu fe. Amén. Es que yo siento ahí, joven, si tú me estás escuchando, cuando defiendes tu fe, Dios te defiende. Amén. Cuando defiendes tu convicción, tu propósito, Dios empieza a añadir. Porque en esos momentos, cuando estaba ya en la prepa y en la universidad, yo recuerdo que a cada ratito hasta hacían una rueda de debate, y yo no sé dónde, ahora sí sé que fue el Espíritu Santo que hablaba a través de mí, que hablaba en ese punto. Y eso hacía fusionar. La verdad es que Dios hablaba ahí. Bueno, pero al punto que quiero llegar es de que cuando pones a Dios por prioridad, Dios te respalda. Igual en el momento de entregar, no pude hacer un trabajo porque íbamos a la iglesia, ministramos, salíamos tarde y era desveladas. Llegaba un momento que tenía que entregar un proyecto. Y uno puede decir, no, pues yo tenía ese juego, esa broma, ¿para qué estudio si Cristo viene, no? Pues ya, ¿para qué, no? Pero algo que nos enseñaron nuestros pastores, nuestros padres, era de que si Cristo ya viene, que te haya haciendo su voluntad. O sea, si tú estás en la escuela, no es para perder el tiempo, es por el medio que Dios va a usar para que la gente conozca quién es Jesús. Y dice la palabra de Dios, en lo que depende de ti, joven, muestres ejemplo en conducta, en fe, en esperanza, en pureza.
Y aún entregar las tareas, aún en la capacidad en la que estás, es no descuidar a Dios y no descuidar tu responsabilidad. Sí, porque nuestros papás pues quitaron ese peso, ¿no? Dice la palabra de Dios, mi yugo es suave y ligera y fácil de llevar. Mi carga es fácil. Entonces, cuando nuestros papás nos enseñan que debemos de dejar, o más bien que debemos de tener prioridad a Dios y dejar lo demás a un lado y que Dios no, cuando digo a un lado no quiere decir que nos olvidemos y que no seamos responsables en esa parte, pero mismo Cristo te incita a ser responsable, a ser disciplinado, a hacer las cosas de diferente manera. Exactamente, dice en la palabra de Dios, ¿cómo limpiará el joven su camino? Sino permaneciendo en la palabra de Guardando Dios. su palabra. Guardando, o sea, ¿y qué es limpiar? Limpiar perjuicios, limpiar vergüenzas, limpiar quitar de ti ese miedo de que, ¿y si me reprueban? ¿Hice esto? Yo lo entendí y quiero que tú lo entiendas. Los estudios no te hacen más hijo el que tú estudies una carrera, el que tú tengas una profesión no significa que eres más alto en los cielos. Eres alto en los cielos cuando obedeces a Dios. Eres conocido en los cielos cuando honras al Padre Celestial. Un 10 no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es tu corazón. Y yo recuerdo que llegamos, los cultos, los servicios eran los miércoles, los viernes velada de oración, pero los miércoles terminamos tarde. Y yo recuerdo que la prioridad es Dios, ministramos y todavía era terminar el servicio, limpiar y recoger y regresar a casa y todavía estudiar. Es la doble milla. Yo recuerdo que cuando no podía agarrar mi guitarra y empezaba a adorar a Dios y es cuando venían las fuerzas. Y Dios siempre respaldó esa parte. Sí, yo lo que hacía era abría la página del libro y me acostaba arriba de él. Es cierto. No es cierto, pero sí, es una verdad en cuestión de que cuando buscas a Dios, todas las cosas, dice la palabra de Dios, que todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es conforme al propósito hemos sido llamados. Entonces, imagínate, si el Señor nos permitió tener o estar en el lugar donde estamos el día de hoy, que bajo su gracia, porque por nuestras fuerzas nada, el Señor nos promueve, así como promovió a David, promovió a José, promovió a Daniel. De esa misma manera, que ellos permanecieron fieles, permanecieron en la misericordia de Dios. Y eso es de admirar tanto en el amor, en la misericordia, en la fidelidad, porque como bien lo dijiste, Dios no permite que sus hijos sean avergonzados. Y pues eso es como el ánimo, ¿no? El ánimo con todos los jóvenes que nos escuchan también y papás también tengan el acercamiento a sus hijos, porque el caminar. Ustedes también fueron jóvenes, ustedes también fueron niños, ustedes también fueron adolescentes y tal vez lo vivieron de otra manera o tal vez les gustaron haber vivido en otra manera. Unos pueden decir, no, pues que solamente así fui fuerte, solamente así tuve un carácter, así solamente pude o aprendí a decir que no. Sí, pero ese fue tu proceso, el proceso de tus hijos es diferente. Por eso el Señor llama a las familias para que tú como papá le enseñes, dice la palabra de Dios, guía, instruye al niño en el camino de Dios para que cuando fuere el grande no se aparte, sino que siga siempre en la permanencia en su misericordia. ¿Sabes cuál es el problema de los padres? Que quieren sacar su frustración que no lograron y quieren o como que inconscientemente obligar que cumplan los sueños suyos como padres. Es de que no, justo. Tú tienes que terminar una carrera, a lo mejor que él no terminó, y se implementa ahí. Y yo siento que aquí es no implementar eso en los hijos, es decir, quiero que cumplas el sueño y el propósito que Dios tiene para tu vida. Y es algo, por ejemplo, en nuestro caso, por ejemplo, bueno, es que va a llevar... Sí, va a llevar eso es para otro testimonio. Para la parte 2. La parte 2 es de uno de los testimonios, pero cerrando esa parte del estudio y concluyendo en esto, es de que cuando se implementen los sueños de Dios, cuando aprendas a entender qué significa amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y aquel que quiere ser discípulo de Jesús tiene que amar más a Dios que a sus padres, que a sus hermanos, que sus sueños, que sus deseos. Cuando entiendes eso es tomar la cruz. Sí, amén. Negarte a ti mismo, decir, es lo que yo quiero, pero ¿qué es lo que tú quieres, Dios? Este es un sueño que yo tengo, pero te lo deposito.
Y a lo mejor en el momento hay que cosecharlo, hay que trabajar, hay que confiar, de repente hay que renunciar a tus propios argumentos, deseos y confiar que Dios en su momento va a cumplir ese sueño si es conforme a su voluntad. Y hoy te puedo decir, para la gloria de Dios, a pesar de las trabas que hubo en este caminar, a pesar de las puertas que se cerraron en la universidad, por seguir a Jesús, para la gloria de Dios, Dios permitió y hasta terminamos hasta la carrera, o sea, sí, sin descuidar el ministerio, porque así muchas veces dicen, no, es que tengo esto, es que tengo que hacer este examen y casualmente es domingo o casualmente es día del ministerio. Yo sí te lo puedo asegurar, si tú pones a Dios por prioridad, si tú amas más a Dios, no tienes como ídolo tus estudios. Tú que me estás escuchando, no tengas ídolo como tus estudios, no tengas como ídolo tu trabajo, no tengas como ídolo tus hijos. Aprende a depositarlos en las manos de Dios. Cuando aprendas a depositar en las manos de Dios, empiezas a disfrutar, empiezas a reconocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Y pues ese testimonio, hermano, que siga tocando corazones. Amén. Que siga tocando las vidas, no solamente de los jóvenes, sino de todos los papás, amigos, compañeros, hermanos, en todos, para que Dios obre en ellos. Y hermano, pues muchas gracias por ese tiempo, gracias por ese testimonio. Yo sé que tienes más testimonios que dar, pero vamos a irlo poco a poco, ahora sí, para ir contando tu vida del guitarrista, del cantante, que ya estaba dando su propio concierto de 300 personas en ese tiempo. La gloria es para Dios. Pero que Dios siga usando tu vida, hermano. Hermano, te admiro en el amor de Jesús y te admiro también como persona, porque reflejas a Cristo. Entonces, pues glorifico a Dios por tu vida. Y hermanos, pues ya saben que esto no solamente es sentarse a escuchar, sino el reflejarse. Amén. Todos estos testimonios todo este contenido que vamos a estar subiendo, no solamente es para que digas, ay, no, pues ya subieron a Dani, o yo lo conocí en la secundaria. No, esto es para que tú sepas lo que Dios pueda. Si Dios lo hizo con nosotros, lo puede hacer también contigo, con ustedes, con todos los que nos están viendo. Y familia, pues nos despedimos de este tiempo. Vamos a orar para terminar y que el Señor siga alcanzando vidas. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu misericordia y gracias por la vida de tus siervos, Señor. Gracias porque has sido bueno, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu fidelidad. Porque tú eres Dios, Señor, para que tus promesas, Señor, permanezcan para siempre. Pues no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor, sino que tú permaneces en un Dios, siendo un Dios perfecto, siendo un Dios admirable, siendo un Dios que todo cambia, siendo un Dios que protege a sus hijos. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, que este testimonio, Señor, este mensaje llegue a los corazones que tengan que llegar, mi Dios. Gracias por abrir puertas, Señor, y abrir paso. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Puedes aplaudirle? Vamos a aplaudirle. Y familia, pues nos estamos viendo. No olvides suscribirte, ni darle like, ni compartirlo con quien tú sepas que le puede funcionar estos testimonios. Les amamos en el amor de Jesús y en nuestro amor. Dios les bendiga. Bye.